El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que os tomáis en serio el deseo de seguir a Jesús y queréis profundizar en el conocimiento de la fe para madurar esta fe, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Vamos a continuar con el misterio de Jesucristo, con nuestra fe en el Hijo único de Dios, que nació por obra del Espíritu Santo de Santa María Virgen. ¿Y por qué hizo esto el Señor? ¿Por qué Dios, siendo tal, se hizo hombre en el seno purísimo de la Virgen María? Pues lo hizo por lo único que Dios hace todas las cosas, que es su ser, es decir, el amor. De ahí que me guste empezar todos los días recordándonos que toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues tú eres santo, pues Oh Cristo, único mediador nuestro, te necesitamos para entrar en comunión con Dios Padre, para llegar a ser hijos adoptivos suyos contigo, que eres su único Hijo y Señor nuestro, para ser regenerados en el Espíritu Santo. Te necesitamos, oh único y auténtico Maestro de las verdades recónditas e indispensables de la vida, para conocer nuestro ser y nuestro destino, así como el camino para alcanzarlo. Te necesitamos, oh Redentor nuestro, para descubrir nuestra miseria y remediarla, para tener el concepto del bien y del mal y la esperanza de la santidad, para deplorar nuestros pecados y obtener el perdón. Te necesitamos, oh hermano primogénito del género humano, para volver a encontrar las razones verdaderas de la fraternidad entre los hombres, los fundamentos de la justicia, los tesoros de la caridad y el sumo bien de la paz. Te necesitamos, oh gran paciente de nuestros dolores, para conocer el significado del sufrimiento y para darle valor de expiación y de redención. Te necesitamos, oh vencedor de la muerte, para librarnos de la desesperación y de la negación y para tener certezas que no fallen jamás. Te necesitamos, oh Cristo Señor, Dios con nosotros, para aprender el amor verdadero y caminar con el gozo y la fuerza de tu caridad a lo largo del camino de nuestra vida fatigosa, hasta el encuentro final contigo, amado, esperado, bendito por los siglos. Pues tú eres santo, pues
Vamos allá con nuestro nuevo programa en el que seguimos hablando de Jesucristo, Hijo único de Dios, y todas las verdades de fe que están relacionadas con este maravilloso misterio. En concreto, vamos a tratar la pregunta 88 del compendio del Catecismo. Después de haber hablado en la pregunta 87 de qué modo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, hoy vemos qué enseña a este propósito el Concilio de Calcedonia del año 451. Es la pregunta 88 del compendio del Catecismo y responde así. El Concilio de Calcedonia enseña que hay que confesar a un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre según la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, nacido del Padre antes de los siglos según la voluntad divina, y por nosotros y nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Antes de centrarnos propiamente en el Concilio de Calcedonia, que es a lo que vamos a dedicar el programa de hoy, me gustaría hacer algún comentario sobre los primeros concilios de manera un poco más general y luego ir detallando cada uno de ellos, porque los primeros concilios de la Iglesia celebrados en el Oriente cristiano a veces se asocian a fórmulas teológicas que buscan defender la fe en el Dios uno y trino y en Jesucristo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Esta formulación dogmática es inseparable de la profunda preocupación por el hombre y su salvación. Por lo tanto, vamos a hacer un recorrido por los primeros concilios mostrando la importancia de este factor antropológico y soteriológico. Posiblemente hablar de esto pueda suscitar sorpresa a quien considere que los primeros concilios solamente pueden aportarnos definiciones de fórmulas rígidas asociadas a terminologías filosóficas ajenas a la Biblia que parecen contrastar con la intervención amorosa de Dios en la historia de la salvación que culmina en Jesús de Nazaret. En más de una ocasión, respondiendo a las preguntas de los oyentes, ha habido quien se ha lamentado por lo complicado que hemos vuelto el Evangelio, siendo que este en realidad es muy fácil. Pero si queremos profundizar en todas las verdades que nos han sido reveladas, nos daremos cuenta de que hacen falta explicaciones, puesto que, desafortunadamente, no todo el mundo acoge el mensaje revelado de manera acrítica y, por un lado, eso puede parecer algo trágico, pero por otro lado, me parece muy bien que pongamos en juego nuestra razón y el aporte del lenguaje filosófico y de la reflexión humana para profundizar en un misterio que ciertamente es divino, pero también, porque Dios se ha hecho hombre, es humano. Debe tenerse presente que los primeros concilios de la Iglesia, y especialmente el Concilio de Calcedonia, ha sido muchas veces criticado a lo largo de la historia de la teología. Esta crítica se intensificó desde el siglo XIX, sobre todo en el mundo protestante de corte liberal, y que después se extendió al mundo católico, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, con la conmemoración del 15º centenario del Concilio de Calcedonia y con ciertas controversias teológicas posteriores al Vaticano II. Este ataque al Concilio de Calcedonia y a los primeros concilios constituye, de hecho, una parte importante de la crítica contemporánea a la cristología clásica y, en particular y por extensión, al conjunto de la teología en la que ésta se enmarcaba. Se han opuesto contra los primeros concilios, contra sus símbolos, contra sus credos, definiciones de fe y cánones, diversos argumentos. De entre todos estos, por su repercusión, destaca la idea
de que estos concilios habrían supuesto una helenización del cristianismo al someter la fe bíblica a una terminología griega ajena a la Escritura. Hay quienes erradamente han popularizado esta cuestión y, como digo, incluso en las preguntas de los oyentes ha salido este tema. Además, otra de las frecuentes críticas contra los primeros concilios es la de que redactaron definiciones dogmáticas, ontológicas, estáticas, que dejarían de lado el dinamismo de la historia de la salvación. Teniendo en cuenta esta situación, me parece importante dedicar un tiempo a descubrir cómo en los primeros concilios la preocupación trinitaria y cristológica que resulta en una determinada formulación dogmática es inseparable de la preocupación por el hombre y su salvación, mirando tanto hacia el origen, lo que conocemos como protología, como a su destino último, que es lo que llamamos escatología. Si bien es innegable que en los primeros concilios se forjó la estructura de la ontología trinitaria y cristológica, el interés de los padres no era elaborar fórmulas que encerrasen el misterio, sino la defensa de la fe apostólica contra diversas amenazas o desviaciones, lo que era inseparable de la cuestión de la salvación, la vida en Cristo recibida en el bautismo, alimentada en la Eucaristía y vivida en la comunión de la Iglesia. Encontramos antiguas herejías claramente asociadas a la cuestión de la gracia y de la salvación, como el gnosticismo y el pelagianismo. Debemos, pues, estar atentos para saber descubrir cómo detrás de las controversias trinitarias y cristológicas de los primeros tiempos se encuentran también errores y amenazas respecto al hombre, es decir, a la antropología y a la comunión eclesial. La definición de dogma y la vida cristiana, la celebración de los sacramentos, la recta fe y la vida santa en el seno de la Iglesia estaban, como lo están hoy, íntimamente unidas. Los primeros concilios forman algo así como un engranaje fundamental en el que se hilvanan ontología trinitaria, ontología cristológica y, por tanto, la teología de la salvación, la antropología teológica y la repercusión de todo ello sobre la escatología como culminación del plan divino sobre la salvación del hombre. Nos estaría mostrando y entregando una gramática de fondo de la doctrina cristiana al conservar el engranaje que liga las grandes cuestiones que conforman el núcleo central de la teología trinitaria y, por tanto, de la persona, la identidad y la misión de Cristo, y derivado de ello, de la propia visión del hombre, de la salvación y del final de la historia, como cumplimiento de lo iniciado y diseñado al principio de la creación, abarcando así toda la historia de salvación, en la que también se integran, por supuesto, la figura de María, la propia Iglesia, los sacramentos y la vida cristiana práctica, las virtudes, la moral y la espiritualidad. No se puede separar estas verdades. Además, debe tenerse en cuenta un elemento fundamental vinculado a cómo acostumbran a presentarse estos temas en los estudios eclesiásticos. Es injusto reducir las aportaciones de los primeros concilios a algunos párrafos presentados fragmentariamente en los textos académicos, como es también incoherente basar eventuales críticas a los antiguos concilios en estos textos sacados de contexto. Los escritos de los concilios, afortunadamente, son mucho más amplios de lo que se acostumbra a pensar, y en los elementos que a menudo se omiten por motivos de brevedad, como los prefacios o en concreto el prefacio a la definición de Calcedonia, se hallan respuestas a muchas de las objeciones que se ponen hoy en día y se percibe lo que los padres conciliares tenían en el corazón y en la mente a la hora de defender la fe. Además, los concilios son momentos culminantes de controversias que suscitaron una gran producción bibliográfica, tanto en los decenios anteriores como en los posteriores, tanto por parte de los padres de la Iglesia
como de los escritores eclesiásticos. Para comprender bien lo de los concilios es necesario poner de manifiesto un elemento fundamental que nos ayude a entender la relación entre los 7 primeros concilios y la salvación. Como seguramente sabéis, estos primeros concilios se celebraron en el Oriente cristiano por iniciativa del emperador y con una influencia relativamente reducida en Occidente, aunque en algunos casos concretos fuera significativa, como en el caso que veremos en concreto de Calcedonia. Los contrastes entre Oriente y Occidente no son recientes. Es más, muchos de ellos no solamente estaban presentes antes del cisma del año 1054, sino que se remontan a los primeros siglos de la Iglesia. Debemos estar atentos, porque si bien hay puntos claros de desunión, como la procesión del Espíritu Santo o el primado del Romano Pontífice, otros campos que en teoría no son causa de discordia y que se consideran terrenos comunes, a menudo no están exentos de divergencias, que si bien no se sitúan en una ruptura de la comunión, requieren de un análisis en profundidad para explicitar la diversidad de presupuestos y recorridos teológicos. A menudo las mismas cosas no se expresan con las mismas palabras y las mismas palabras no quieren decir las mismas cosas. Debemos ser, pues, cautos al aproximarnos al Oriente cristiano. Respecto al tema que nos ocupa, debemos tener en cuenta que la teología de Occidente con respecto a la cuestión de la gracia y la salvación se ha visto marcada por la influencia de la mentalidad latina en general y de manera particular en la mentalidad, en el pensamiento de San Agustín, en torno al pecado original y a la gracia, desarrollada fundamentalmente a partir de su polémica con el pelagianismo. En los padres griegos y en general en el Oriente cristiano, que es, como he dicho, el contexto en el que se celebraron los primeros concilios, la comprensión del pecado original muestra diferencias con respecto a lo que propone San Agustín a partir de la controversia pelagiana y de la interpretación de San Agustín de la carta a los romanos vinculada a una determinada traducción latina de los textos del Nuevo Testamento. Para los padres griegos, los hombres no heredan una culpabilidad personal, sino en virtud de la unidad interior de la naturaleza humana, un estado de esta naturaleza corrompido y mortal. Esta condición nos arrastra a imitar el pecado de Adán. El pecado original no consiste, pues, en una culpabilidad hereditaria o un pecado de naturaleza, sino en la herencia de una naturaleza esclavizada por la corrupción y la muerte. La naturaleza humana incurre en las consecuencias del pecado de Adán. Ante esto, la redención no es primariamente una justificación, sino ante todo una victoria sobre la muerte. Y la muerte fue derrotada porque Dios mismo la sufrió hipostáticamente en la humanidad que Él mismo había asumido mediante la encarnación. Asimismo, con respecto al tema de la salvación, la noción dominante en los padres griegos, como San Atanasio o San Máximo el Confesor, es la divinización. La comprensión bizantina del destino del hombre consiste en la participación en Dios o divinización como la meta de la existencia humana. La cuestión de la participación en la vida divina, de la divinización, es esencial en los primeros concilios. Es el principal argumento de San Atanasio contra Arrio, extendido a las polémicas sobre el Espíritu Santo, y es el contexto necesario para comprender la controversia cristológica. Recordemos esta cita famosa de San Atanasio: el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Para los padres griegos, la auténtica naturaleza del hombre consiste en la vida en Dios que se realiza de una vez por todas por la acción del Espíritu Santo, en la unión hipostática del hombre Jesús con el Logos eterno y que por ese mismo Espíritu se nos ha hecho accesible. Comunión en el cuerpo resucitado de Cristo,
participación en la vida divina, santificación por la energía de Dios que invade la verdadera humanidad y restablece en su estado natural eso, y no justificación o remisión de una culpabilidad heredada, es el centro de la comprensión oriental del Evangelio cristiano. En el pensamiento de los padres griegos y en la reflexión bizantina, la salvación se entiende esencialmente como participación en y comunión con la humanidad divinizada del Logos hecho carne, el nuevo Adán, siendo el Espíritu el principal agente que hace posible esta comunión. Ahora bien, en justicia debe decirse que esa concepción imperante en Oriente no es ajena al Occidente cristiano, como nos muestra el gran Santo Tomás de Aquino. Así, a modo de ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, después de citar a San Ireneo, se cita a San Atanasio, refiriéndose el Catecismo a Santo Tomás. Es decir, que aunque el énfasis de la teología de Oriente es distinto al énfasis de la teología de Occidente, no significa que sean dos visiones de la salvación contradictorias, sino que el acento se pone, en un caso, en la lucha o la liberación de las consecuencias del pecado original, en Occidente, por influencia de San Agustín, y en Oriente, en la divinización, en vivir en Cristo y por Cristo. La teología contemporánea, los que sois habituales oyentes del compendio del Catecismo, sabréis que ambas visiones son perfectamente compatibles. Es bien sabido que los primeros concilios responden ante todo a controversias doctrinales a nivel trinitario y cristológico, cuyas consecuencias van mucho más allá de la mera especulación, sino que están íntimamente unidas a la adecuada mirada sobre el hombre y la vida cristiana. Veremos, en un recorrido panorámico, el conjunto de estos primeros concilios, contemplándolos bajo el prisma de la gracia y la salvación, sin detenernos ahora en el conocimiento de su historia y el detalle de las formulaciones dogmáticas. Así que comencemos por Arrio, el Concilio de Nicea del año 325 y San Atanasio. El primer concilio ecuménico, celebrado en Nicea, combate la doctrina de Arrio. Este pretende salvar la trascendencia de Dios, pero a costa de mutilar la divinidad del Verbo, situándolo del lado de las criaturas. Para él, el Verbo creado se hizo carne para ser modelo de filiación divina e imagen de obediencia perseverante. Pero si el Hijo no es Dios verdadero, sino un Dios de segunda categoría creado en el tiempo, ¿qué clase de salvación nos viene a traer? ¿Cómo nos va a divinizar quien no es verdaderamente Dios? No en vano, Atanasio afirmaba que Arrio le había robado a su Salvador. Ante Arrio, el concilio promulga un símbolo, un credo, resultante de la modificación de un símbolo preexistente. La afirmación de Nicea de que el Hijo es consustancial, la palabra griega es homoousios, al Padre, sitúa al Verbo del lado del Creador con una divinidad en condición de igualdad con respecto a la del Padre, de quien es engendrado, pero no creado. Téngase en cuenta que esto no es afirmado de un modo abstracto, sino dentro de un símbolo de fe, por tanto, vinculado a la celebración del bautismo en particular y de los sacramentos de la iniciación cristiana en general dentro de una comunidad cristiana concreta. Uno solo y el mismo es el que nos ha creado y el que nos ha liberado del pecado. El que es verdadero Dios puede divinizar al hombre. Solo si Cristo es realmente Dios como el Padre puede ser adorado y es posible la consagración bautismal en su nombre. Si Cristo es verdadero Dios, unigénito, de la misma usía, de la misma naturaleza, traducimos, del Padre, hay que confesarlo también como creador. Es cierto que con la inserción del consustancial, el concilio sitúa dentro del símbolo una terminología griega, helénica, ajena a la Escritura,
pero no lo hace porque se haya sometido servilmente a ninguna corriente filosófica de origen pagano, sino más bien al contrario, ya que a través de los vocablos griegos se busca salvaguardar la integridad de la fe bíblica, sustrayendo al texto sagrado de interpretaciones sesgadas y también deudoras del pensamiento helenista, como las que tenía el propio Arrio. En los años siguientes al primer concilio, San Atanasio, el gran defensor de la ortodoxia de Nicea, elabora una soteriología que une encarnación y divinización dentro de una concepción histórico-salvífica. De hecho, podría decirse que la divinización fue el argumento más fuerte de Atanasio contra Arrio. A través de la encarnación nos alcanza la victoria sobre la muerte y la reconstrucción de la inmortalidad, el restablecimiento de la imagen y la filiación divina. Décadas después del Concilio de Nicea, San Atanasio dirá: el hombre, vinculado a una criatura, no habría sido divinizado si el Hijo no hubiera sido Dios verdadero, y el hombre no habría podido mantenerse en la presencia del Padre si el que había revestido el cuerpo no hubiera sido su Verbo verdadero y por naturaleza. Y lo mismo que nosotros no habríamos sido liberados del pecado y de la maldición si la carne revestida por el Verbo no hubiera sido una carne humana por naturaleza, porque no habríamos tenido nada en común con algo extraño a nosotros. Tampoco el hombre habría sido divinizado si él no fuera el Verbo nacido del Padre por naturaleza, verdadero y propio del Padre que se había hecho carne. He aquí por qué aconteció esa unión, para unir lo que es el hombre con aquel que pertenece por naturaleza a divinidad, para que fueran seguras su salvación y su divinización. Para el tema del que estamos hablando, merece la pena poner de relieve que la obra más famosa de Atanasio, que alcanzó gran éxito y rápida difusión, no es un tratado dogmático y polémico, sino una biografía espiritual, la de un hombre que vive de forma ejemplar la relación con Dios, el gran Antonio, San Antonio Abad, monje y padre de monjes, defensor de la fe ortodoxa y combatiente contra los demonios. La vida de Antonio, Vita Antonii, describe el itinerario vital de un hombre marcado por la salvación que viene de Cristo, verdadero Dios, como describe la ortodoxia de Nicea. Es un ejemplo de cómo la fe ortodoxa, vinculada a una determinada formulación dogmática, se vincula a una existencia concreta, resplandeciente, de un hombre que busca seguir a Cristo, verdadero Dios. En la historia de Antonio se muestra cómo dogma y vida cristiana son inseparables. Después del Concilio de Nicea, cuando el tumulto posterior al concilio parece que comienza a aplacarse por lo que respecta a la divinidad del Hijo, emerge la controversia sobre la divinidad del Espíritu Santo puesta en cuestión por los arrianos de segunda generación. En este caso, respecto a la participación del hombre en la salvación, la cuestión es análoga a la del Hijo. Si el Espíritu es mera criatura, ¿cómo podemos decir que nos santifica? San Atanasio, ya anciano, y San Basilio de Cesarea se enfrentan a esta cuestión. Atanasio desarrolla su neumatología, es decir, su teología sobre el Espíritu Santo, en analogía con la encarnación. La divinización del hombre, basada en la encarnación del Verbo, se realiza en el Espíritu Santo. Para San Basilio, el Espíritu obra la santificación, la edificación de la Iglesia y el cumplimiento escatológico. La neumatología fundamenta la idea de la Iglesia como koinonía, como comunión. Es el Espíritu quien libera al hombre de su dependencia de la naturaleza corrompida. Por su poder queda restaurada la auténtica relación natural entre Dios, el hombre y la creación. En el año 381, el Concilio de Constantinopla, considerado como el segundo ecuménico, extiende el símbolo de Nicea en su tercer miembro, es decir, el correspondiente al Espíritu Santo junto con otras modificaciones. El símbolo de Constantinopla utiliza términos que explicitan la divinidad del Espíritu Santo en línea con la terminología que había usado
San Basilio, fallecido un poquito antes. En la economía de la salvación, el Hijo y el Espíritu Santo son inseparables. El principal argumento de los padres griegos para probar la consustancialidad del Espíritu con el Hijo y con el Padre es la indisoluble unidad de la acción creadora y redentora de Dios, que siempre es trinitaria. El Padre lo hace todo por medio de la palabra, en el Espíritu Santo. La controversia cristológica, que trata sobre cómo se unen en Cristo divinidad y humanidad, entra en escena contemporáneamente a la de la divinidad del Espíritu Santo. En la segunda mitad del siglo IV, Apolinar de la Odisea presenta una fuerte reflexión acerca de la encarnación según un esquema descendente del Verbo que se hace carne, que permite expresar la unidad en Cristo, pero a costa de mutilar su humanidad, negándole el alma o su dimensión racional, que serían sustituidas por el Verbo. Apolinar reduce la carne de Cristo a instrumento del Verbo, cosa que también había hecho Arrio anteriormente. Nuevamente, no es solamente la identidad de Cristo la que se pone en cuestión, sino también la salvación. Si el Verbo no se ha hecho verdaderamente hombre, sino que solamente se ha revestido de un atuendo carnal, ¿cómo ha podido traernos la salvación? En el primer concilio de Constantinopla, el apolinarismo es incluido en el elenco de las posturas condenadas dentro de su primer anatematismo. Algunos meses después de este concilio de Constantinopla, San Gregorio Nacianceno, en un célebre escrito en el que hace referente a los apolinaristas, hace resurgir el antiguo axioma antinóstico: aquello que no ha sido asumido, no ha sido sanado. Para afirmar la integridad de la humanidad de Cristo, que incluye el alma racional. Para el Nacianceno, la divinización de la humanidad de Cristo es el fundamento de la divinización del hombre. Años más tarde, en el año 428, estalla el escándalo ecuménico desencadenado por Nestorio, cuyo detonante es la controversia en torno a la denominación de María como Madre de Dios, la Theotokos, que Nestorio evitaba, pero que en profundidad se situaba en torno al modo de integrar la divinidad y la humanidad de Cristo. Nestorio era discípulo de una escuela exegética y teológica que se había opuesto al apolinarismo. Esta escuela había elaborado una cristología del hombre asumido que destacaba el significado salvífico de la humanidad asumida, valorando la integridad de la humanidad de Cristo y su entrega libre para salvarnos. Hasta aquí todo bien. La divinización se concebía como la unión del hombre entero con Dios, y el hombre asunto, Cristo, se sitúa como ejemplo de la unión con Dios. Ahora bien, este planteamiento tenía el riesgo de no dejar claro cómo se daba la unidad del sujeto entre el Verbo y el hombre Jesús. Frente a Nestorio, heredero de esa escuela teológica, emerge una figura, la de Cirilo de Alejandría, que afirma vigorosamente la unidad en Cristo, vinculándola con la tradición alejandrina, pero que a la vez parece sintonizar con el sentir de la Iglesia. Años antes, en ese contexto, tanto Atanasio como Apolinar habían arraigado la obra salvífica de Cristo en el Verbo eterno. Para Cirilo, el Verbo se ha unido a la carne según la hipóstasis, esto es, en el terreno del ser y no del tener, haciendo suyas las propiedades de la humanidad, como el nacimiento, el sufrimiento o la muerte. La salvación se sitúa en la unión con la carne por parte del Verbo. El Verbo se introdujo en la carne como fuerza vivificante de Dios, inoculando al mismo tiempo en ella la gracia del Espíritu Santo. Ante las deficiencias que presentaba la propuesta de Nestorio con respecto a la unidad de Cristo, San Cirilo ve en riesgo la vida de la Iglesia marcada por la celebración de los sacramentos. Si el Verbo no se ha unido verdaderamente a la carne, que recibimos en la Eucaristía, ¿cómo podemos decir que su carne es vivificante? En el desarrollo de la cuestión cristológica tampoco podemos perder de vista el tema de la salvación.
En todas las fases del origen del problema estuvieron en primer plano las exigencias soteriológicas, pastorales y espirituales. La cuestión cristológica solo se puede comprender a través de un desarrollo orientado soteriológicamente. Se convoca un concilio en Éfeso en el año 431 que se desarrolla de manera convulsa y que finalmente desemboca en la aceptación de la fórmula de la unión. En esta fórmula se afirma la doble consustancialidad de Cristo, con Dios y con nosotros, y que María es Madre de Dios. Este texto resulta de un frágil compromiso y no de un diálogo y reflexión profundos, por lo que la controversia se recrudecerá rápidamente apenas unos años después. Es interesante tener en cuenta que en medio de la controversia, en la que se ponía de manifiesto la dificultad del occidente latino para comprender los debates del oriente griego, el futuro Papa León pide consejo a un monje oriental, Juan Casiano, quien acaba elaborando un tratado sobre la encarnación del Verbo, en el que sitúa a Nestorio en relación con otros herejes. Y después de todas estas controversias, llegamos ahora sí a la pregunta de hoy, al punto 88 del compendio del Catecismo, que enseña el Concilio de Calcedonia a propósito de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Vamos a hacer una pausa musical y nos metemos en Calcedonia. Concilio de Calcedonia del año 451, pregunta 88 del compendio del Catecismo. Dichosa me llamará, porque tú fuiste la elegida, en quien Dios se complació. Por tu pureza y tu hermosura, Te hizo madre del Rey, tu madre amada, gracias por darle el sí a Dios, el sí a Dios. María, Madre de Dios y Madre mía, de ti recibo la alegría, tú me la inspiras cada día. María, Madre de Dios y Madre mía,
hermosura te hizo madre del Rey. Oh Madre amada, gracias por darle el sí a Dios, el sí a Dios. María, Madre de Dios y Madre mía, de ti recibo la alegría. Tú me la inspiras cada día. María, Madre de Dios y Madre mía, yo salvación no merecía, pero de ti nació el Mesías. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio para apasionados buscadores de la verdad que puedes sintonizar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos estás escuchando desde las Islas Canarias. Hoy estamos con la pregunta 88 del Compendio del Catecismo que nos hace plantearnos qué es lo que el Concilio de Calcedonia enseña con respecto a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Y hemos hablado de los primeros concilios ecuménicos para que podamos ponernos en contexto de cómo llegamos hasta el de Calcedonia. Terminaba, antes de la pausa musical, hablando del concilio de Éfeso y de cómo estos acuerdos que se lograron fueron poco duraderos, porque la crisis provocada por el nestorianismo a la que trata de responder el concilio de Éfeso quedó cerrada en falso. Pocos años más tarde de la muerte de San Cirilo, la polémica en torno a Jesucristo se recrudece y un monje llamado Eutiques aparece como representante de la visión radical de la teología de San Cirilo, que se centra en el apego a la fórmula de una sola naturaleza del Verbo encarnado. Esta visión conducía a menoscabar la humanidad de Cristo fulminada por la divinidad y reemerge la influencia de Apolinar. Mientras que Arrio minimizaba la divinidad de Cristo, este monje, Eutiques, siguiendo a Apolinar, lo que hace es minimizar la humanidad de Cristo. Dentro de esta controversia, el Papa León redactará una carta dogmática en un texto que supone una expresión de la cristología latina, donde aparece como clave soteriológica la doble consustancialidad de Cristo con el Padre y con nosotros. La polémica conduce a la celebración del Concilio de Calcedonia, el cuarto concilio ecuménico, en el que el emperador Marciano, queriendo emular a Constantino en Nicea, fuerza la redacción de una fórmula de fe que, aun siendo redactada y aprobada precipitadamente, acabará marcando la reflexión cristológica de Oriente y Occidente. Esta fórmula desarrolla el segundo artículo del Credo de Nicea, que permanece como marco doctrinal de este cuarto concilio, unido al de Constantinopla, que justamente es redescubierto durante estos debates. Jesucristo, consustancial al Padre y consustancial a nosotros, debe ser conocido en sus dos naturalezas, sin división y sin confusión, cuyas propiedades se mantienen y concurren en una sola persona e hipóstasis.
A nivel soteriológico puede afirmarse que es Dios quien nos ha salvado, mediante la plenitud de la naturaleza humana de Jesús. La recepción del Concilio de Calcedonia fue tormentosa y condujo a cismas que aún perduran con las iglesias copta y etíope, la iglesia armenia y la siro-occidental. En los decenios siguientes, los teólogos reflexionan sobre las consecuencias de la definición y sobre el contenido de los términos usados. Se irá precisando, explicitando, que la única hipóstasis es la hipóstasis del logos, en la cual naturaleza humana está siempre unida a la naturaleza divina, releyéndose la fórmula conciliar en un sentido que subraya más la unidad. Uno de la Trinidad ha sufrido por nosotros en la carne, y esto tiene indudables implicaciones sobre la comprensión de la salvación. Estas y otras cuestiones son tratadas bajo el impulso de Justiniano en el Concilio II de Constantinopla del año 553, donde Calcedonia es releído dentro de la ontología trinitaria con una perspectiva que acentúa la unidad y el dinamismo descendente en la comprensión de la encarnación. El Quinto Concilio ratifica la unidad del sujeto Cristo, así como la fórmula que proporciona una lectura ortodoxa, cuando afirmamos que hay que confesar a un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre según la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, y por nosotros y nuestra salvación, nacido en estos últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Pero, como digo, todas estas verdades fueron acogidas con cierta convulsión, de manera que ya en el siglo VII, ante la pretensión por parte de las autoridades de zanjar las divisiones entre calcedonenses y anticalcedonenses mediante la afirmación una única energía y una única voluntad en Cristo, monoenergismo y monoteletismo, hablaremos de ello, emerge la figura de San Máximo el Confesor, auténtico padre de la teología bizantina, quien ofrece su poderosa reflexión sobre la encarnación, la divinización y sobre el papel de la libertad humana ante la acción divina. San Máximo elabora una doctrina de la divinización basada en la soteriología de San Cirilo y la cristología del Concilio de Calcedonia. Para él, la base doctrinal de la divinización del hombre se encuentra en la unidad hipostática entre la naturaleza divina y humana de Cristo. Sitúa la energía y la voluntad en la naturaleza y no en la hipóstasis, y por tanto hay en Cristo dos energías y dos voluntades naturales. Hipostatizada en el Logos, la humanidad de Cristo, en virtud de la comunicación de propiedades, queda penetrada en una energía divina siendo divinizada. Es una humanidad divinizada que no pierde las características humanas. Por su parte, el hombre es llamado a participar en la humanidad divinizada de Cristo, compartiendo su divinización. La comunicación de propiedades se extiende, salvando las distancias, a los que están en Cristo, aunque se trata, naturalmente, de hipóstasis humanas unidas a Dios no hipostáticamente, sino por gracia o por energía. El hombre puede ser divinizado no por su propia actividad o energía, esto sería pelagianismo, sino por la actividad divina a la que la actividad humana se muestra obediente. Después de la muerte de San Máximo, el Tercer Concilio de Constantinopla acoge su doctrina y promulga una declaración cristológica donde se afirma la dualidad de energías y de voluntades en Cristo en una interrelación que sigue la fórmula de Calcedonia, sin división ni confusión, pero explicitando el seguimiento de la voluntad humana
con respecto a la divina. Al clarificar la cristología, extrayendo consecuencias que ya están implícitas en el Papa León y en el Concilio de Calcedonia, se clarifica también la comprensión de la naturaleza humana. Contemplar la posibilidad de la unión hipostática y la conjunción de las voluntades en un único querer, que es la salvación de la humanidad, lleva a mirar la humanidad como que en su ser natural propio está orientada a Dios y al cumplimiento de su voluntad. Además, la introducción de la voluntad humana de Cristo entre los elementos constitutivos de la ontología cristológica nos muestra cómo el dogma y los conceptos de corte metafísico vinculados a éste no pueden separarse de la historia. Por último, la compleja y prolongada herejía iconoclasta rechaza las imágenes. A ella se opondrá San Juan Damasceno, afirmando que como Dios se ha manifestado en la carne y vivido entre los hombres, podemos representar el aspecto visible de Dios. En un paréntesis del conflicto bajo la emperatriz Irene, el segundo concilio de Nicea, del año 787, defiende la veneración, ojo, no la adoración, de las imágenes sagradas que mueven el deseo y la piedad de los fieles a adorar a Dios. La encarnación fundamenta el icono y el icono muestra la encarnación representando la humanidad divinizada de su prototipo. Al contemplar el icono somos invitados a recordar al prototipo. Los iconos nos llevan a la contemplación de la humanidad divinizada de Cristo, María y los santos, y mueven nuestra vida hacia este destino último. Con todo esto, creo que se pone de manifiesto la interrelación entre los primeros concilios y la doctrina de la salvación, y se insiste en que lo que querían los padres conciliares no era volvernos locos con un lenguaje difícil de entender porque les gustaba la especulación y la abstracción, sino que lo que se trata de poner de manifiesto es la salvación del hombre vinculada a la vida dentro de la Iglesia, a la recepción del bautismo y a la celebración de la Eucaristía. La comprensión de la salvación pasa por una adecuada comprensión del misterio de Cristo, del misterio de Dios, del misterio de la Trinidad, tal y como nos ha sido revelado en la historia de la salvación para iluminar el misterio del hombre. Por eso, los padres de la Iglesia no dudaron en utilizar un lenguaje helénico, pero sin someterse a la mentalidad pagana, al contrario, llenando ese lenguaje de un significado cristiano. Así, la profesión de que Cristo y el Espíritu Santo son verdaderamente Dios, no criaturas, nos permite afirmar, gracias a ellos, nuestra divinización. Además, el Verbo, como dice el credo, se ha encarnado y se ha hecho hombre. No se ha insertado en una humanidad mutilada, ni tampoco se ha situado junto con un hombre asumido, sino que se ha unido a la humanidad sin aniquilarla y sin mezclarse con ella. De este modo, la humanidad divinizada de Cristo, no carente de energía ni voluntad representable en las imágenes, es el instrumento para participar nosotros de la divinización. El retorno a las fuentes, a los primeros concilios y a los textos patrísticos en torno a ellos puede ser una estimulante y fecunda contribución a la mirada actual sobre el hombre y su destino último en un mundo en el que la fragmentación y la especialización extremas a menudo nos impiden contemplar la amplitud del panorama. Por eso, las cuestiones cristológicas que estamos tratando y que seguiremos tratando y las neumatológicas que trataremos más adelante no son simples especulaciones inútiles, sino que aclararlas nos va a mostrar cuál es el plan salvífico de Dios, cuál es la imagen del hombre y, en definitiva, cómo por Dios verdadero, que se ha hecho hombre verdadero, podemos ser salvos. Continuaremos reflexionando sobre cómo es esto posible de que Dios verdadero sea hombre verdadero, que es el misterio de la encarnación. Será ya en el próximo programa. Os quiero
Recordar que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o si preferís el WhatsApp, el número 668-594-383, 668-594-383, donde podéis enviar cualquier comentario que queráis compartir, bien sea una pregunta, una duda, una discrepancia, un aporte para mejorar el programa, un testimonio, cualquier cosa. Sabéis que estamos encantados aquí en Radio María de escuchar, interactuar con nuestros oyentes. Terminamos, y así, con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.